Amo, Señor. Alabado Siempre, sea tu nombre, Padre, Dios mío, Señor. siempre. Gracias, Señor Jesús. Bueno, mis pastores, vamos a llamar a pasar la lista hoy. Mm, Iniciamos con el pastor Guillermo Arteaga, Buen día, pastor. Presente. el pastor Franklin Bermúdez, Presente, pastor, Dios le bendiga. amén. Pastor Guimel Las Lezama, Presente, pastor. Visiones. Dios lo bendiga. Pastor Salomón Bustamante, Serpente, Presente, pastor. Dios lo bendiga. amén. Pastor Manuel Cabrera, Pastor Manuel Cabrera, Pastor Segundo Campos, Presente, pastor. Dios le bendiga. Pastor Nixon Carrasco, Presente, pastor. Dios le bendiga. Buenas noches. amén. Pastor David Castillo, Amén, presente, mi amado pastor, Dios le bendiga. amén. El que llamé ahorita, Pastor David Castillo, Pastor Eleuterio Tsukikawa, Presente, pastor. Gracias. Pastor Contreras, ahí está. Segundo Cruz, Segundo Cruz. Segundo Ricardo Cruz, sí, señor. Presente, pastor. Dios le bendiga. Buenas noches. Amén. Bendiciones. Pastor José Raúl Cubas. Presente, pastor. Dios le bendiga. Amén. Pastor Máximo Díaz. Presente, pastor, buenas noches, Dios le bendiga. Amén. Pastor Jorge Luis Gallardo. Terremoto. Pastor Jorge Luis Gallardo. Ok. Pastor Augusto Girón. Presente, pastor. Bendiciones. Amén. Pastor Edwin Heredia. Amén, pastor. Dios le bendiga. Amén. Pastor Teófilo Guamán. Presente, pastor. Buenas noches. Dios le bendiga. Amén. Pastor José Ignacio Marín. Pastor José Ignacio. Presente, pastor. Dios le bendiga. Amén. Pastor Mendoza Ordóñez Jorge. Gente, pastor, muy buenas noches. Amén, amén, pastor. Pastor Jorge Luis Monja. Presente, pastor. Dios me lo bendiga. Buenas noches. Amén. Pastor Florencio Muñoz. Pastor Florencio Muñoz. Pastor Emerson Paisic. Presente, pastor. Buenas noches, bendiciones. Pastor. Pastor Henry Hernán Quicaño. Presente, pastor. Buenas noches. Dios le bendiga. Pastor Bernabé Rodríguez. Pastor Bernabé Rodríguez. Presente, Bernabé, pastor. ¿sí está? Bernabé Rodríguez. Buenas noches, pastor. Bendiciones, bendiciones. Amén. Hermana Juanaíris Rodríguez. Pastor, buenas noches. El Señor le bendiga. Presente. Amén.
Pastor Carlos Alberto Romero. Pastor Carlos Alberto Romero. No contesta, Pastor Carlos Alberto Romero. Pastor José Neiro Ruiz. Presente, pastor. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Pastor Ignacio Sánchez Kuma. Presente, pastor. Dios lo bendiga. Amén. Pastor Francisco Sánchez. Presente, pastor, Dios lo bendiga. Buenas noches. El no va a pagar porque... Pastor Jason Santillán. Presente, pastor, Dios lo bendiga. Amén. Pastor James Silva. Amén. Presente, pastor. Dios le bendiga. Amén. Pastor Anderson Iván Vega. Presente, pastor. Buenas noches. Dios le bendiga. Pastor Mario Villalobos. Presente, pastor. Amén. Y el pastor Walter Pedro Subieta. Dios le bendiga, pastor. Buenas noches. Amén, pastor. Tengo una duda, pastor Marcos. Walter Subieta, ¿usted estuvo hace 8 días? No, ¿cierto? Perdón, pastor, no le he escuchado. ¿Usted estuvo hace 8 días, pastor? Perdón, pastor. Walter Subieta Marcos. Sí, la pregunta es si usted estuvo hace 8 días, pastor, porque yo tengo aquí con falta. ¿Hace 8 días usted no estuvo en la clase? Sí, pastor, llegué 20 minutos tarde. Ya, pero entonces sí es, ya. Sí estuve, pastor, hasta el final, porque di un oral que usted me pidió para dar un testimonio. Y estuve en la clase, sino que llegué un poquito tarde, perdóneme. Ya, ok, quería era aclarar eso, porque era el único que tenía falta hace 8 días. Bueno, pastores, vamos con la clase. Muñoz Herrera, no pude conectarme. Muñoz Herrera, estoy presente. Aló. Muñoz Herrera. Ok. No está el hermano Jorge Luis Gallardo, ¿verdad? Presente, pastor, acá estoy. Me conecté un poquito tarde. Dios me lo bendiga. Y el pastor Carlos Alberto Romero. Carlos Alberto Romero. Sería el único que faltaría entonces hoy. Y el pastor Manuel Cabrera. Manuel Cabrera y Carlos Alberto Romero no estarían, ¿no? Ok. Bueno, pastores, vamos con el profeta Ageo. Vamos a ver hoy, Dios mediante, esta es la última clase. Entonces vamos a ver los profetas post-exílicos, los que vienen después del exilio, ¿sí? Entonces, ok, vamos a ir con los profetas post-exílicos. Ok, pastores. Entonces, el primero de estos profetas es el profeta Ageo. Son Ageo, Zacarías y Malaquías. Posexílicos quiere decir que son los que van a animar el pueblo, los que van a aparecer
ya en la fecha del regreso del cautiverio babilónico, a partir del año 586 a.C. Allí, en ese tiempo, entre el 586 y el 520, van a aparecer Ageo y Zacarías. Bueno, a Ageo se le va a conocer como el profeta del ánimo. El pueblo estaba muy golpeado para hacer la construcción. Y Dios levanta este tremendo profeta Ageo. Amén. Nos dice que el versículo clave de Ageo es capítulo 2, el verso 4. Ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Vamos a encontrar dos personajes muy importantes, Zorobabel, el gobernador, y Josué, no el Josué que sucedió después de Moisés, porque esto es 1000 años después, sino un Josué que va a ser sumo sacerdote. Y dice, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Mire una palabra clave allí, ánimo, cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Mi anhelo, pastores, es que esta palabra no sea solamente, como les he dicho siempre, una clase, sino también algo que llegue a su vida, porque a veces estamos golpeados. Y Josué y Zorobabel eran líderes golpeados en su ánimo. Y si el líder está desanimado, piense qué va a pasar con la congregación. Entonces se levanta un varón de Dios para decirle, cobrad ánimo. Sí. La historia que vamos a aplicar aquí, la verdad para vivir, en la siguiente presentación, es que debido a muchas oposición, los judíos se fueron descuidando de hacer la obra de Dios. Equivocaron sus prioridades y empezaron a hacer sus propios proyectos. Es decir, eligieron la comodidad personal antes que la obra de Dios. Sus prioridades se cambiaron. Sí, sus prioridades se cambiaron. Apenas ellos empezaron a hacer la obra, hubo oposición. Entonces ellos llegaron a una conclusión, dijeron, no, entonces es que todavía no es tiempo de hacer la obra de Dios. Pero eso trajo un disgusto de Dios, porque entonces ya iban al monte a traer madera, pero para hacer sus propias casas. Y dice que mientras ellos estaban regresando del cautiverio, y en vez de estar ocupados en la casa de Dios, cada uno corría a su propia casa. Entonces, eso trajo a Dios a disgusto. ¿Sí? Eso trajo a Dios a disgusto porque la palabra tiene un principio y es que pongamos a Dios primero, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. En esta lección nuestros objetivos serán relacionar la historia de Ageo con la construcción o reconstrucción del templo, relacionar el antídoto para el desánimo, qué es lo que necesitamos, y creo que todos tenemos temporadas, tiempos de desánimo por otra razón, situaciones a veces económicas, situaciones familiares, la enfermedad de un miembro de la familia nos golpean, la crítica a veces, hay muchas situaciones que a veces golpean al hombre de Dios, ¿sí? Y también vamos a pensar un poco, pastores, cómo nuestras prioridades afectan nuestras circunstancias, cómo nuestras prioridades afectan nuestras circunstancias. Miremos un bosquejo de la lección, ¿sí?
El bosquejo de la lección es que vamos a encontrar un contexto donde se origina todo en Esdras capítulo 1 al 4. Esdras capítulos 1 al 4. O sea, la historia que vamos a tener de Ageo la podemos ubicar. Nosotros pudiéramos leer la Biblia de una manera en el tiempo, cronológica. Entonces pudiéramos leer Esdras 1 al 4 y ahí leeríamos el libro de Ageo, ¿sí? Y vamos a encontrar que hay sentimientos encontrados, hay voces, que mientras estamos hablando de los que ya han regresado a Jerusalén después de la cautividad, que mientras algunos están llorando porque están echando los cimientos del templo, y algunos se acuerdan de la gloria del primer templo y lloran, otros están animados. Entonces hay una mezcla de voces, de emociones. Hay una religión mezclada, porque por ahí es que nacen los samaritanos. Entonces aparecen los mensajes de Ageo, el llamado de Ageo a la acción, a despertar el espíritu, al arrepentimiento, ¿sí? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo a ese llamado? Vamos a tener el tercer punto, que es el segundo mensaje de Ageo en el capítulo 2, los versos 1 al 9, ¿sí? Lo que fue la palabra de Dios para ese momento, lo que es la palabra de Dios para nosotros hoy. Vamos a tener el cuarto mensaje de Ageo en los capítulos, o el tercer mensaje de Ageo. El punto 4 es el tercer mensaje de Ageo, capítulo 2, versos 10 al 19. Hay unas preguntas muy interesantes allí para los sacerdotes, hay una enseñanza, la amonestación para el pueblo, el cuarto mensaje de Ageo, capítulo 2, versos 20 al 24. Entonces, un mensaje para cada uno, y una lección para todos, la enseñanza que nos va a quedar. Este libro, hermano, es corto, pero es muy, muy interesante. Démosle un vistazo al libro de Ageo, que solo tiene 2 capítulos, ¿sí? ¿Quién era Ageo? Ageo era un profeta con un mensaje para los judíos que regresaron del exilio en tierras lejanas, ¿sí? O sea que él es un profeta post-exilio, mencionado en Esdras capítulo 5, versos 1 y 2, y en Esdras 6, 14. Esdras 5 y Esdras 6 mencionan el profeta Ageo, contemporáneo del profeta Zacarías, de Zorobabel, el gobernador de Judá, ¿sí? Que fue nombrado por el rey Ciro. Zorobabel fue nombrado por el rey Ciro. El nombre de Ageo significa festival. Y eso podría implicar que él nació un día solemne, un día de fiesta, un día importante para Judá. El tiempo de su profecía. Estamos ubicados en el 520. Las profecías de Ageo son las escrituras con las fechas más exactas en el Antiguo Testamento. Si podemos hallar con precisión, entonces ubicamos a Ageo en el 520 antes del Señor Jesús. Sí, una nota importante allí es que Zorobabel, el sumo sacerdote, era descendiente del rey Joaquín. Él era un heredero al trono de Judá. Pero como estaban cautivos, cuando regresaron, el rey Ciro lo puso gobernador. Es decir, le dio como una honra, un reconocimiento, pero él era descendiente del rey Joaquín. O sea que prácticamente era sucesor al reino. El contexto histórico. Esdras capítulo 5 y 6, el rey Ciro de Persia decretó que los judíos podrían regresar a Jerusalén. Sí. Entonces, ellos reciben la orden. Así empieza el libro de Esdras. Mire, como termina Segunda de Crónicas, el mismo relato que hay, no sé si alguien ha notado ese detalle, pero el mismo relato que hay terminando Segunda de Crónicas,
es el mismo relato que hay en el libro siguiente, que es Esdras capítulo 1, que es la orden de Ciro, el rey de Persia, para que los judíos que quieran vuelvan a Jerusalén. En este momento, en el 520, más de 50,000 judíos regresaron. Bueno, ellos habían hecho un primer regreso porque el cautiverio había terminado. Aquí dice en el libro que alrededor del 538, pero bueno, la fecha que yo siempre he manejado es 536. Entonces en el 536 regresó el primer grupo, ¿sí? Más de 50,000 judíos habían regresado con materiales dados por el rey Ciro para restaurar el templo alrededor del 538. Entonces Ciro ordenó en el 538 el regreso. Y ellos pusieron los cimientos del templo, más o menos alrededor del 536. ¿Sí? Pero ¿qué comenzó, hermano? Comenzó una oposición terrible y se dejó de construir. Y allí es donde cada uno se enfoca en su propia casa. Así que ellos quedaron como suspensos, quedaron suspendidos de la obra de Dios 15 años. Más o menos 15, 16 años, del 536, porque echan los cimientos y empieza la oposición. No sé si alguien entiende de esto, que a veces usted dice, bueno, vamos a comprar este lote, vamos a hacer aquí un templo, y se levantan por ahí algunos opositores a impedirle hacer la obra. ¿A quién se dirige el libro del profeta Ageo? Es para los exiliados que habían regresado a Judá, particularmente los judíos que se habían establecido en Jerusalén y hermanos que estaban en un desánimo. Ellos no veían que la obra de Dios fuera posible. Entonces, la razón de escribir, por qué fue escrito, es para exhortar a los judíos para completar la reconstrucción del templo, para que no se les vaya a quedar en los cimientos. ¿Sí? El trabajo había cesado por unos 15, 16 años. ¿Sí? Entonces, en el 520 aparece Ageo a motivar la reconstrucción del templo y en el 516 se termina. O sea, 536 comienzan y echan los cimientos. Viene una oposición muy fuerte y ellos se detienen. En el 520 viene Ageo y los motiva, viene Zacarías y los motiva, y en el 516 terminan el templo. ¿Sí? El templo había sido destruido en el 586, en la última de las 3 incursiones de los babilonios del ejército de Nabucodonosor. En el 586 fue destruido, ¿sí? Y su restauración fue completa 70 años después. 70 años después. Entonces, de su destrucción, allí se comenzó esa reconstrucción. Los versículos claves. La pregunta, cuando Dios ve que cada uno se va y hace su casa y abandona el templo por la oposición. Y Dios pregunta, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Capítulo 1, verso 4. En el capítulo 2, el verso 4 dice, ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Sí. Los temas de Ageo son el templo, una señal de la presencia de Dios entre su pueblo, ánimo para hacer prioridad la obra de Dios. Amén. Ánimo para hacer la prioridad la obra de Dios. ¿Cómo encontramos a Jesús en Ageo? ¿Sí? El templo anunciaba el ministerio de un Mesías venidero en el capítulo 2, los versos 6 al 7. ¿Sí? Y en Hebreos 12, 24 al 28, se menciona a Jesús, ¿sí? Por allá Hebreos 12, 24 al 28, por Ageo 2, 6,
es nombrado en Hebreos, o Jesús es citado, hay una referencia al Señor en Hebreos 12:26, que es una mención de lo que dice Ageo 2, capítulo 6. Usted sabe que Ageo habla de un templo, amén, cuya gloria postrera va a ser mayor que la primera. Vamos a darle una miradita aquí a los temas principales. Ageo capítulo 1, la llamada a construir el templo, la apelación o la interpelación de Ageo. Y él les dice, vea, ustedes están diciendo que todavía no es tiempo de construir la casa para Dios, porque hay oposición. Ustedes han entrado en una justificación de que si fuera el tiempo de hacer la casa, las cosas, las circunstancias estaban dadas. Dice, pero la oposición no quiere decir exactamente que no es el tiempo. Los líderes, entonces vamos a ver allí los líderes y la respuesta del pueblo en los versos 12 al 15. Dice que vinieron y trabajaron en la casa de Jehová su Dios, en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Entonces en el capítulo, Ageo los llama a la acción y el pueblo reacciona. En el capítulo 2 se habla de ánimo para terminar el trabajo. Y hay una subdivisión allí en los versos 1 al 9, el mensaje de mantenerse firme. Dios llenaría a su casa con gloria y paz. Dice, llenaré de gloria esta casa, 2:7. Daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos, 2:9. Y en los versos 2:10 al 23, el mensaje para preguntar a los sacerdotes acerca de las leyes de Dios. 2:11 dice, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. Hay unas cosas que hay que corregir, hay unas cosas que hay que poner en orden, pensando en la santidad, en la pureza del servicio. Y Dios lo hace a través de unas preguntas muy importantes. Bueno, entonces vamos a hacer el cronograma histórico antes del mensaje de Ageo. El cronograma histórico antes del mensaje de Ageo. Vamos a recordar algunos detalles aquí. En el 606, como profetizaron Isaías, Miqueas, Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo y la simiente real a Babilonia, incluyendo a Daniel y a los 3 jóvenes hebreos. ¿Sí? Eso sucede en el 506. En el 580, bueno, en el 597, Nabucodonosor regresó y llevó cautivo al rey Joaquín y los hombres principales. Para mí es 597, ahí donde dice 587 es 597. Nabucodonosor llega y se lleva a Joaquín, el rey Joaquín y los hombres principales y el resto de los tesoros del templo. En el 586, después de un asedio de año y medio, el ejército de Nabucodonosor quemó a Jerusalén, o sea, allí arrasó a Jerusalén y al templo, y se llevó cautivo al rey Sedequías, ¿sí? Y a 832 personas a Babilonia. Son las 3 incursiones, 606, 597 y 586. En el 586 queda destruido el templo y el muro de Jerusalén. Babilonia regresó en el 581 para hacer un último ataque de la tierra y se llevó 745 cautivos. Entonces, en el 539 entra el imperio persa o medo-persa. Cae Babilonia y llega el imperio de Ciro, rey de Persia. En el 538, como profetizó Isaías, 200 años antes, que fue profetizado con nombre, después de que estuvieron los judíos en Babilonia por 70 años, Ciro, el rey Ciro, emitió un decreto permitiéndole regresar a su tierra natal y reconstruir el templo. ¿Sí? Entonces, la historia está ahí en Esdras capítulo 1,
versos 1 al 4. ¿Sí? Seguimos con este cronograma. En el 536 termina la cautividad. Hay una orden de que el que quiera regresar puede hacerlo. En el 536, justo del 600, se mide el tiempo del 606 al 536, 70 años de cautiverio, como estaba en el libro de Jeremías. 50.000 judíos regresan bajo Zorobabel. Esdras 2, 64 al 67. Zorobabel es un descendiente del rey que regresa y es gobernador. Ciro le envía como gobernador. En el 536 al 535, los judíos construyeron el altar y pusieron el cimiento del templo. La historia está en Esdras 3, 7 al 13, y allí es donde hay unos sentimientos encontrados. En el 535 al 534, los samaritanos se opusieron a la construcción del templo. Ponían problema por todo. En el 534 la obra cesó por completo. Así que del 536 al 520, Zorobabel sirvió como gobernador y Josué como sumo sacerdote, pero solo tenían los cimientos y el altar. La obra estaba detenida. Entonces, en el 520, las profecías de Ageo provocaron a los judíos levantarse y construir. Los motivó. Este es el profeta del año que viene para levantar el pueblo. Entonces, ¿por qué hablamos de sentimientos encontrados? Siguiente presentación. ¿Por qué hablamos de sentimientos encontrados, hermano? Porque imagine la sorpresa de los judíos cuando llegaron a Babilonia, después de una marcha de prisioneros que duró como 1000 millas. Finalmente Babilonia no era un lugar tan malo para vivir, como que al final se fueron habituando y no la pasaron tan mal. Les permitieron construir casas, sembrar viñas, y algunos incluso tenían negocios. Aquí nos manda a ver Jeremías 29 del 1 al 7, o sea que lejos de su tierra en cautividad, como que comenzaron a prosperar. Usted sabe, hermano, que los judíos tienen algo que ellos a veces los esparcen, y donde los esparcen, usted ve que ellos llegan, montan un negocio, consiguen dinero. Bueno, alrededor de la mesa los ancianos hablaron de la gloria del templo pasado. Y seguramente los ancianos hablaban de su deseo de volver a casa, o los que habían salido niños y ya estaban ancianos. Para muchos de la generación más jóvenes, los recuerdos de sus abuelos les parecían fábulas. Para ellos Babilonia era su casa, pero había un grupo grande que quería regresar de Babilonia, de la provincia que estuviera, quería regresar a Jerusalén o a Judá, a su casa. Jeremías capítulo 25, versos 11 y 12, nos habla de que 70 años después que Judá fue llevado cautivo, el rey Ciro emite ese decreto permitiéndoles regresar y construir el templo. Así que como algunos ya están arraizados, algunos tienen sus negocios, sus casas, sus familias, tienen que tomar la decisión. ¿Quién va a regresar a la tierra cuando Ciro da la orden? Entonces ellos se enfrentan a la necesidad de tomar una decisión importante. Ellos están tal vez ya prósperos económicamente, están ubicados, y hay una tierra arruinada, hay una ciudad en ruinas, hay un templo caído, puertas quemadas al fuego. La tierra natal estaba arruinada, las condiciones de vida eran deplorables, ¿sí? Tenían que reconstruir todo. De otro lado, el viaje era peligroso, el viaje contenía ciertos peligros, ¿sí? Entonces, solo los que ansiaban regresar a casa estaban dispuestos a sacrificar. Y esto lo podemos equiparar un poquito, pastores, a cuando usted está ubicado en algo, usted tiene su familia como en una zona de seguridad,
y el Señor te hace un llamado a predicar el Evangelio. A veces hay ciertos temores, pero ¿cómo voy a hacer esto? Aquí estoy bien, estoy en mi zona de comodidad. ¿Cómo voy a ir? Tan duro que es el ministerio, dicen algunos. Entonces, sorprendentemente, alrededor de 50,000 judíos, jóvenes y ancianos, aceptaron el reto. Estamos hablando del 538, 536. Empacaron sus cosas y decidieron despedirse algunos de sus familias de la seguridad de Babilonia y regresaron a Jerusalén. ¿Sí? Había un grupo, había un remanente, había un grupo no tan remanente, un grupo grande con un deseo innegable de estar en la casa de Dios. Querían ir, así como pastores, a veces usted quiere ese ánimo, ese fuego de al ministerio, pero que sin dificultades y economía pesada, como que yo, uy, ¿a mí qué me pasó? ¿Yo por qué hice eso? ¿Sí? Pero ellos tenían esa motivación de ir a estar allá. Entonces comienzan la reconstrucción de los cimientos. Hacen el altar y comienzan a echar los cimientos. Y encontramos allí en Hechos, en Esdras capítulo 3, versos 8 al 10, que cuando construyen el altar y luego los cimientos, entonces hay sentimientos encontrados. Y la Biblia dice que se mezcló la voz de los que echando los cimientos estaban alegres, gozosos, con la voz de los ancianos que recordaron el primer templo, la gloria del primer día. Entonces, mientras la generación más antigua está llorando, la generación joven está gozosa, ¿sí? La generación joven no tenía memoria del templo viejo y se regocijó por lo que había logrado. Entonces, el sonido del dolor y gozo se mezclaron hasta que no se distinguía, ¿sí? A mí me llama mucho la atención eso. Y yo quiero leer allí un pasaje para que nosotros entendamos lo que pasaba en Esdras capítulo 3, ¿sí? Quiero leer allí porque dice la palabra de la siguiente manera: restauración del altar y del culto. Y dice que dieron dinero a los albañiles, carpinteros. Están, hermano, vamos a hacer la obra. Colocan el cimiento. Y dice la Biblia, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos. Se volvió una fiesta, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Escuche, y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido desde lejos. No se podía distinguir el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro. Eso era lo que estaba pasando en ese momento, ¿sí? Los sentimientos estaban mezclados, hermano. Entonces, hermanos, aquí hay varias cosas que nosotros podemos pensar. Uno es, a veces somos muy extremistas, a veces llevamos todo al extremo.
y algunos que tenemos más tiempo en la iglesia, estamos llorando por lo que éramos. Y otros, los más jóvenes, están solo riendo por lo que tenemos. Es que antes no teníamos instrumentos como ahora tenemos instrumentos. Y algunos dicen, yo me acuerdo de los cultos donde no habían instrumentos, pero se derramaba la gloria de Dios. Y algunos estamos mirando hacia el pasado y otros están olvidando las raíces. Y yo creo que ambos extremos son malos. Acuérdese que Ageo empieza Dios diciendo que hay que ordenar las prioridades. Les dice, es tiempo que cada uno de ustedes corra hacia su propia casa. Es tiempo que ustedes vayan y bajen madera del monte para sus casas y que mi casa esté desierta, pregunta Dios. Sí. Entonces, hermano, ellos construyen el altar porque saben que necesitan adoración. De una vez lo primero que hacen es el altar. ¿Sí? Y esto debe hablarnos a nosotros, hermano, que toda la vida espiritual comienza en el altar. El altar es el lugar de muerte, el altar es el lugar de humillación, el altar es el lugar de sacrificio, el altar significa lugar alto, pero también es un lugar que representa muerte, sacrificio. Y para nosotros hoy es el sacrificio vivo, el presentar nuestros miembros, presentar el cuerpo en sacrificio vivo, la negación a sí mismo, la renuncia al yo, a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Es un lugar de entera consagración, de entrega total. Y la prioridad número uno nuestra debe ser esa, una entrega total. Entonces, mis hermanos, la prioridad nuestra debe ser el altar del Señor. Es una enseñanza que nos queda allí, pero hay que seguir adelante. Tiene que haber una construcción diaria del templo. Pablo habla, o el escritor de los Hebreos dice que partiendo de los rudimentos debemos ir adelante a la perfección. Nos vamos a encontrar acá la religión mezclada. Después de que Asiria, estamos en la siguiente presentación, la religión mezclada. Después de que Asiria se lleva cautivo a las 10 tribus del norte, que eso ya hace mucho tiempo, estamos hablando ya casi de 200 años atrás. Eso pasó hace 200 años, pero poblaron de nuevo las ciudades de Samaria con gente de Asiria. Segunda de Reyes habla de eso. Segunda de Reyes habla de gente que vino de Asiria a poblar. Esos extranjeros son conocidos como samaritanos. Posiblemente algunos eran de los de Israel que habían ido, pero que cuando regresaron trajeron ídolos, o que se mezclaron la raza y trajeron ídolos. Entonces, esa gente pronto añadió el Dios de los judíos a su adoración de ídolos, los que vinieron de Samaria. La Biblia dice en Segunda de Reyes 17:33 que ellos temían a Jehová y honraban a sus dioses. De tal manera que ni temían a Dios ni honraban sus dioses. Porque usted sabe que Dios, uno de los títulos de Dios, y dice, este es mi nombre, Dios celoso. Cuando se pretende hacer ambas cosas no se pueden. O sea, ellos mezclaron. A partir de ahí comienza a haber una disgregación, una distancia entre los samaritanos y los judíos. Si algunos eran judíos, los samaritanos, si algunos samaritanos eran judíos, entonces ellos no los aceptaban así, porque les decían, ustedes mezclaron, no solo la religión, pero mezclaron sus personas, porque se considera que los samaritanos eran judíos mezclados con tribus o con otros pueblos. Entonces,
y no solamente hicieron mezclas parentales de sangre, pero también de religiosidad, de ídolos, y como adoremos al Dios verdadero y adoremos los ídolos, como hacen hoy día muchos. Vamos a ver por dónde nos resulta, por dónde nos va bien. Pidámosle oración al sacerdote, pidámosle oración al pastor, vamos al templo católico, vamos al evangélico, subimos a la montaña para que un cacique indígena nos dé también las aguas y las cosas, y le quieren apuntar a todo para supuestamente, o sea que abordan el tema de Dios más desde el punto de la superstición que de la verdadera adoración. Entonces, durante esos 70 años que los judíos estuvieron en el exilio, ellos fueron fieles al único y verdadero Dios. Estoy hablando de Judá, que va a Babilonia. Porque la cautividad curó a los judíos de la idolatría. Los judíos fueron muy idólatres hasta la cautividad en Babilonia. Esa los curó. Entonces en Babilonia supieron que su idolatría era fatal y la pusieron a un lado, porque les había traído mucho juicio a ellos. Y después de su estancia en Babilonia, los judíos nunca volvieron a adorar ídolos. Entonces, cuando los samaritanos que adoraban a los ídolos buscaron formar una alianza con los judíos de un solo Dios, los judíos rechazaron esa oferta. Los samaritanos vinieron con su mezcla y ellos vinieron a decir, venga, construyamos juntos el templo. Acuérdese de la historia en Nehemías, construyamos juntos el muro. Y Nehemías, no, señor, ustedes no tienen parte en eso, esto es nuestro. Empezaron luchas por el poder, la oposición creció y los samaritanos se resintieron amargamente del rechazo de los judíos y llevaron acusaciones hasta el rey de Persia. Los acusaban de que se iban a rebelar contra el rey, que querían edificar la ciudad, que no querían reconocer al rey. Lo mismo que hicieron en tiempos de Jesús, lo mismo que hacen hoy en día muchos con nosotros, que nos ven como gente peligrosa. Entonces comenzaron a hacerles acusaciones. Entonces finalmente eso fue golpeando. Los judíos estaban cansados del acoso de los samaritanos y se rindieron. El trabajo del templo cesó. Se hizo el altar, se echaron los cimientos y el trabajo, ¿sí? Y ellos empezaron a usar algunas excusas para una autocomplacencia, para justificar dedicarse a sus empresas personales, a sus casas. Y ellos comenzaron a decirse cosas, aquí están escritas para los que pueden ver la presentación. Hemos adorado sin un templo por 70 años. Realmente no necesitamos. La oposición es demasiado fuerte. Nuestras cosechas están fallando. Necesitamos trabajar en los campos. Escuche eso, nuestras cosechas están fallando. En vez de ver que las cosechas están fallando por abandonar la obra de Dios, decían, necesitamos prestarle más atención al trabajo material, porque no está produciendo lo que queremos. Nuestras casas necesitan ser reparadas y remodeladas. Estamos en una depresión y no podemos pagar la construcción, una depresión económica. Entonces, con esas excusas se quedaron durante 15 años. Allí nos manda a comparar Esdras 5.1 con Ageo 1. Usted sabe que se levantaron esos opositores y todo. Entonces, viene el primer mensaje de Ageo, la siguiente presentación. El primer mensaje de Ageo, ¿sí? El Señor levanta el profeta Ageo en el 520 y le habla a los líderes, porque mi hermano, cuando usted quiere hacer algo, usted tiene que empezar con los líderes. Gánese los líderes primero, anime los líderes en la visión que usted tiene. Los líderes, Zorobabel, que había regresado hacía 16 años o 18, y el sumo sacerdote Josué, que había llegado,
¿sí? Entonces Dios los llama a través del profeta Ageo, ¿sí? Y les indica, uno, que hay un disgusto divino por la apatía que tienen por la casa y por la obra de Dios, en una indiferencia fría. Entonces Ageo, como un hombre práctico, un hombre sencillo, reta a la gente a considerar sus caminos. Ellos dicen, mientras ustedes viven en casas techadas y tienen trabajo, reciben dinero, tienen casas, dice, artesonadas, la casa de Dios se encuentra en ruinas. Hoy en día, hermano, a mí me parece que mucho de esto se aplica a las vidas de muchos. Cada uno corre para su propia casa. Cada uno, no, pastor, no puedo ir al culto, no puedo ir a tal parte, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y yo sé que tiene que haber un equilibrio entre el trabajo, la iglesia. Sí, pero muchos estaban corriendo hacia sus propias casas y la casa de Dios estaba en ruinas. Ellos estaban cuidando de ellos mismos. Ya voy, pastor, y posponían el trabajo de Dios. Pero ¿cuál fue el resultado de eso? Cosechas escasas, apetito insatisfecho, sed insatisfecha. El Señor les dice, vea, por eso no es que tienen que seguir corriendo a su trabajo. Precisamente lo que le está pasando es porque cada uno corre a su propia casa. Por eso recibe su jornal en saco roto, es decir, lo que gana no le alcanza. Por eso no sabe qué se le hace el dinero. ¿Sí? Es porque no han buscado primero el reino. Mientras trabajaban por ellos mismos, menos tenían. Sus prioridades no eran las correctas. Y la enseñanza aquí, hermanos, es que siempre hay un precio que pagar por descuidar el trabajo de Dios. Pastor José. Pastor, si me permite, pastor. Si analizamos, pastor, en la actualidad, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día, pastor? Si analizamos una iglesia, como la iglesia como con dificultad logra adquirir algunas cosas, con dificultad se logra arreglar la iglesia, con dificultad se logra comprar un terreno. Y si visitamos a los miembros de la iglesia, usted va a ver las casas bien al porcelanato, bien pintado, bien arregladas, con cortinas. O sea, estamos priorizando lo nuestro y no la casa de Dios. Todos se esmeran en sacar un crédito para comprar y arreglar su casa y mejorarlo. Pero para la iglesia nadie es. Yo creo que estamos pasando lo mismo, pastor, en que nos estamos enfocando en lo material, en lo personal, en lo yo. Y la casa de Dios, si es que sobra. Y cuando uno necesitamos servicio, dice, hermano, a mí me sobra 5 platos. Hermano, yo tengo 10 tazas que no lo uso. Hermano, tengo unas sillas que ya, mire, o sea, estamos dando para la casa de Dios lo que nos sobra. Estamos prácticamente igual que Ageo. Y si analizamos, creo que todos estamos contagiándonos y la casa de Dios se hace con lo último. Oh, somos 100 miembros y la casa de Dios techado ahí con unas calaminas que ha salido el viento. Yo creo que debemos cambiar esa perspectiva. Ser más sinceros y conscientes de que debemos apoyar a la obra y a la casa de Dios que de repente preocuparnos por nosotros, pastor. Amén, pastor. Gracias, pastor. Sí, yo pienso que hay cosas que están sucediendo hoy. Obviamente hay que tener ciertos cuidados, ¿no? De no cansar el pueblo a veces con peticiones, pero hay que enseñarle a la gente a ser generosa y dar. Pero vamos a encontrar eso. Vamos a encontrar que hay gente dando de lo que le sobra o que no está haciendo la tarea como debe hacerse. Aquí acuérdese que Dios empieza con los líderes y la Biblia usa incluso términos como que despertó Jehová el espíritu, porque para poder despertar el pueblo primero tienen que despertar los líderes. Ok, entonces
Pero recuerde que a ellos eso se les estaba devolviendo en el sentido de que recibían, no tenían cosechas, eran escasas, estaban insatisfechos, la ropa estaba desgastada, el sueldo disminuido por inflación, ¿sí? Y era por el abandono de la casa, ¿sí? Para darles unos datos de Zorobabel, él era el nieto del rey Joaquín, que fue llevado cautivo a Babilonia. Dice: si Judá hubiera sido un reino en vez de una provincia de Persia, Zorobabel hubiera sido el rey. El rey Ciro cortésmente lo nombró como gobernador, ¿sí? Y como descendiente del rey David, Zorobabel estaba en el linaje directo de Jesucristo. A través de la predicación de Ageo, el Señor conmovió el espíritu de Zorobabel, el gobernador, y de Josué, el sumo sacerdote, y del pueblo. O sea, ellos se animaron. Ningún otro profeta dio una respuesta tan rápida a su mensaje como Ageo. 24 días después de entregar el primer sermón, urgiendo al pueblo a considerar sus caminos, el trabajo fue reanudado. Trabajo que estaba quieto 15 días. Ageo no solo reprendió, también, y esto es muy importante, pastores, vean, Ageo no se paró solamente a regañar al pueblo porque no daba, por descuidado, por haber. Él no solo reprendió, él regocijó, él motivó. Yo quiero que esto usted lo recuerde. Él no solo criticó, él elogió. Lea la escritura. Y él no solo predicó, él practicó. Ageo agarró un martillo y trabajó junto al pueblo, ¿sí? Agarró un martillo y trabajó junto al pueblo. Nos dice la palabra de Dios: profetizaron Ageo y Zacarías, porque son ellos alternamente, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá. Estoy leyendo Esdras 5. En el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, o Josué, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Dice, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Algunos interpretan aquí que el mismo Ageo estaba ayudando a hacer la obra. Y pastores, a veces aquí sí debemos tener cuidado, porque a veces en la angustia que tenemos de sentirnos solos o que la gente no agarra la visión, solo reprendemos, pero no motivamos, ¿sí? Criticamos, pero no elogiamos, o predicamos, pero no practicamos. Entonces uno tiene que tener en eso como un balance para poder producir la motivación, para que el pueblo se despierte a la acción, hablarle más de las ventajas. ¿Sí? Y yo le pongo un ejemplo práctico con eso. Es como si su niño hace mal una tarea. Si un niño hace mal una tarea y uno le dice, vea, eso que usted hizo no sirve para nada. Ese dibujo que usted hizo es muy feo. Esa es una manera crítica que no motiva. Pero hay otro lenguaje que dice, está bien, pero puedes hacerlo mejor. Tú puedes dar más, tú puedes esforzarte un poco. Y uno hermano, a veces cae mucho en el error de criticar demasiado. Entonces, el segundo mensaje de Ageo, quiero terminar Ageo para que tomen un descanso. El segundo mensaje de Ageo, el primero es un llamado a la acción y el pueblo respondió. El segundo mensaje es la palabra de Dios para ese momento. Sí, el séptimo mes y el día 24 era el final de la fiesta de los tabernáculos. Dice que el día siguiente era día de reposo, una convocatoria santa o una reunión pública. Probablemente era para esta reunión que la palabra del Señor, dice, vino Ageo
y el pueblo había estado trabajando en el templo por casi 7 semanas. Después de su primera explosión de entusiasmo, estaban en peligro de desanimarse. Y ellos empezaron a decir, estamos cansados, mira todo lo que hemos hecho, nunca vamos a tener nada parecido a lo que tuvimos antes. ¿Sí? Entonces, no vamos a tener ese fuego, esa gloria, ese chequina, la gloria de Dios, ese urín, el tumín. Mira todo lo que no tenemos. Y pastores, estudiando esto me hizo pensar, cuando nuestros mensajes son tan negativos, por estar mirando lo que no tenemos. Sí. Y miramos hacia atrás por lo que no tenemos, en vez de mirar hacia adelante y motivar para lo que podemos tener. Sí. Para lo que Dios quiere y puede hacer. Y debemos tener cuidado con eso, con la forma como estamos motivando al pueblo, porque ahí es que despertar el espíritu. Para eso llegaron Ageo y Zacarías. Entonces ellos tuvieron un sermón motivante. Ageo tuvo un sermón motivante. ¿Te acuerdas de lo que tuviste antes? Un templo glorioso. Estás diciendo que este es nada en comparación al otro. Deja de hablar negativamente. Sé fuerte, trabaja. El Señor está contigo. Recuerda su pacto contigo. Dios te llamó. Él va a sacudir los cielos y la tierra. Mi hermano, si Dios lo ve a usted determinado, usted se puede, mire mi hermano, usted se puede enfocar en lo que la gente no hace o en lo que Dios va a hacer. Se lo digo en el nombre del Señor. Usted se puede enfocar en lo que la gente no. Usted se puede enfocar en el creyente que no trae su diezmo. O usted puede creer que entonces Dios va a traer una piedra a diezmar. Sí. Uno lo decide en fe. Entonces se decide o echa sátiras o sigue predicando la palabra. Se queda en lo negativo o mira el poder de Dios. Entonces, a Ageo, ellos les dicen, no tenemos plata, no tenemos ejército, tenemos opositores. Pero Ageo les dice, no, es que el Señor nos dice, mía es la plata y mío es el oro. ¿Cuántos no han hecho un templo, hermano, que se veía imposible? Yo conozco un amigo aquí en Colombia, tengo un amigo que está haciendo tremendo templo, hermano, para su congregación, para su grupo. Pero este hombre, ¿cómo lo hace? Y hermano, aquí pues tenemos las empanadas, hay algo que llamamos tamales. En otras partes le llaman pasteles, bueno, no sé, alimento envuelto en hojas de plátano. Lo cierto es que mucha venta de cosas que se hacen en la iglesia están invertidas en nuestros templos. Pero este hermano le dijo a la congregación, vea hermanos, a punta de empanadas y tamales no vamos a hacer el templo para este terreno que vamos a orarle al que tiene vamos a orarle y vamos a confiar. Hermano, está haciendo un tremendo templo y él cuenta en su testimonio que a veces llega un vecino, se lo voy a poner en dólares para que me entienda. Llega un vecino y le dice, vecino, una persona no de la iglesia, alguien que no conoce, para en una camioneta. Le dice, te voy a regalar $500. Lo contacta a alguien de otro país y le dice, aquí le voy a mandar una ofrenda, se la estoy poniendo en dólares para que entienda un poco, $1000. Y llega el dinero, porque los recursos son de Dios. Cuando dice Dios, mía la plata, mía es el oro, algunos lo toman eso es que Dios me va a enriquecer a mí. No, hermano, es que Dios va a proveer para hacer su obra. Y si yo trabajo en su obra, Dios me va a bendecir a mí. Es lo que dice la palabra de Dios. Las riquezas de las naciones paganas, Dios dice, van a llenar este templo con esplendor. Él es el dueño de la plata y de oro. Estarás asombrado de los resultados finales, de la paz, de la prosperidad que va a llenar este lugar. Estoy parafraseando la gloria postrera de esta casa.
Es decir, Dios estaba hablando de que esa casa podía ser superior al pasado. Y hermano, el futuro puede ser superior al pasado. A veces decimos que es que la iglesia no es como la iglesia del pasado. Tal vez porque los líderes no somos como los líderes del pasado. La palabra del Señor animó al pueblo a dejar de enfocarse sobre el pasado y a mirar hacia el futuro. Tuvieron una visión de lo que sucedería. Y lo que hemos visto en todos los profetas les dio esperanza. El antídoto para el desánimo, hermano, es creer la palabra de Dios e involucrarse en la obra de Dios. Igual que las profecías, sigo adelante, igual que las profecías de todos los profetas menores, el mensaje de Ageo era para entonces y es para ahora. Él habló de la renovación futura de la tierra cuando los cielos, la tierra, el mar y las naciones serían sacudidos. Dios prometió llenar la casa con su gloria, que la gloria postrera sería mayor que la primera. Y cuando anunciaba esa profecía, Ageo estaba viendo el edificio incompleto delante de él. Amén, pero sus palabras alcanzaban hasta el futuro. Habló de un templo cuya gloria sobrepasaría hasta el templo de Salomón. Y estaba hablando de la iglesia, un templo cuya gloria sobrepasaría hasta el templo de Salomón. Cuando la Biblia dice que la gloria de Jehová va a llenar la tierra, está hablando de la gloria de Dios en la iglesia también, hermano, que es el templo del Espíritu. Amén. Encontramos el tercer mensaje. Hay unas preguntas para los sacerdotes. Tremendo. Dice que 3 meses después de que los judíos empezaron la reconstrucción del templo, el Señor le trae una palabra a Ageo dirigida para los sacerdotes. Dice: si lleva en su bolsillo un pedazo de carne separada para un sacrificio, y su bolsillo tocara una comida no separada para el sacrificio, ¿es la comida santificada por el contacto de la comida separada? O sea, si usted lleva algo para sacrificarlo a Dios separado y eso toca una carne que no está dedicada al sacrificio, ¿eso la santifica? Entonces los sacerdotes dijeron no, el hecho de que lo santo o separado toque lo no consagrado no lo santifica. Y correcto. Y les hace otra pregunta: si alguien inmundo, por causa de que tocó un muerto, toca esta comida que está separada, si un inmundo toca la comida separada para el sacrificio, ¿la contamina? ¿La hace inmunda? Entonces los sacerdotes dijeron sí, la hace inmunda. Yo, correcto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Una tremenda enseñanza que hay ahí. Es que la contaminación es contagiosa, pero la santidad no. Y el ejemplo, hermano, lo da la naturaleza en todo. Si usted tiene un metal que tiene óxido, está mohoso con óxido, y ese metal toca un metal sano, el metal sano no le pasa su sanidad al metal mohoso, sino que el metal mohoso le pasa su óxido al metal sano. Si usted tiene una fruta buena y una mala, y se juntan las dos, la fruta mala no la fruta buena no arregla la mala, pero la mala daña la buena. En todos los ejemplos de la naturaleza es que la contaminación es contagiosa, pero la santidad no lo es. La santidad tiene que ser anhelada, tiene que ser buscada, porque a Jehová lo que quiere llegar es que, ya que este pueblo está contaminado, todo lo que hace está contaminado. O sea que les está hablando de no es solo hacer un altar para una ceremonia, porque antes de la cautividad tenían eso, para hacer un culto religioso. El altar que el pueblo construyó cuando regresaron de Babilonia no fue lo suficiente para santificarlos a él. Cuando el pueblo ofreció sacrificios sobre el altar mientras descuidaba el templo, ¿sí?,
medio adoraban, pero sus sacrificios exteriores carentes de devoción interior, de intención correcta, ofendieron a Dios. ¿Sí? Entonces, Ageo da unas amonestaciones. Antes de comenzar la reconstrucción física del templo, ¿cómo prosperar? Les pregunta, ¿prosperar? No prosperaron. Su indiferencia hacia la obra de Dios estaba reflejada en sus cosechas, por lo que Dios les envió la sequía, la plaga, el granizo. Aún así no hicieron conexión, no entendieron, y en vez de pensar que tenían que volverse a la obra, lo que hicieron fue irse más a sus trabajos y a sus propios intereses y a sus propias empresas. Dios muchas veces usó la naturaleza, el clima, para mostrar su placer o su disgusto con la humanidad. Lo hizo en muchas ocasiones, lo hizo con ellos, pero no entendió. Y viene el último mensaje, el cuarto mensaje, de los versos 20 al 23 del capítulo 2. Dice, el mismo día que Ageo aseguró al pueblo que Dios lo bendeciría, llevó un mensaje personal a Zorobabel, el gobernador. Los sacerdotes eran líderes religiosos. Entonces, como el hombre de Dios, Ageo no estaba obligado a los poderes políticos ni religiosos. El hombre de Dios no está obligado. Los hombres verdaderos de Dios entregan la palabra de Dios sin temor ni favor. Si están hablando al gobernador o al hombre común, llevan el mensaje de Dios. ¿Sí? Ageo levantó la cortina del tiempo y le permitió a Zorobabel un vistazo hacia el futuro. Dios estaba a punto de sacudir los gobiernos humanos y los poderes mundiales. No importa cuán grande ni fuerte sea un gobierno, no puede resistir el juicio de Dios. Dios llamó a Zorobabel un anillo de sellar, que significa que tenía autoridad dada por Dios. El sello del anillo de un rey era un documento que lo que sellaba se hacía legal. Los anillos eran valiosos para su dueño. Igual Zorobabel, como descendiente directo de David, era una conexión valiosa al linaje del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, el anillo de sellar, bueno, hay varios ejemplos. Era un sello usado para atestiguar sobre documentos, y hay ejemplos de eso en la Biblia. Cuando excavaban un eje cerca del muro, esta es una historia, que una vez hicieron una excavación cerca del muro del sur del templo. Esto es algo reciente. Los ingenieros del Fondo de Exploración de Palestina, a una profundidad de 12 pies bajo la superficie, encontraron una acera de piedras pulidas antes una de las calles de la ciudad. Bajo esta acera encontraron un estrato, dice, de 16 pies de concreto, y en ese concreto, 10 pies abajo, encontraron un anillo de sellar con la inscripción, con ideogramas en hebreo bíblico, que decía Ageo, hijo de Sebanías. Y habla de que habla allí de un anillo, dice la historia y está en su material. Quise tomar eso sobre el anillo de sellar, la importancia de un anillo. Un anillo certificaba, hermano. Acuérdese que en el imperio babilónico y en el imperio persa, lo que tenía el anillo del rey y en el José tenía el anillo de Faraón. En el egipcio eso no tenía cambio. Y lo que le está diciendo aquí a Zorobabel es que él es como un anillo de sello. O sea, hermano, que si usted agarra una promesa de Dios y usted sabe que Dios se la dio, usted es como un anillo para sellar esa promesa, para que se cumpla lo que Dios hace. Pero usted puede mirar hacia el pasado, o solo criticar a la gente, o desanimarse. Usted puede oír la voz de Dios y lo que Dios va a hacer. Mire el resultado de priorizar correctamente. 4 años después de haber empezado,
Duraron 16 años quietos o 15 años, pero 4 años después de haber priorizado la tarea, primero Dios, primero la casa de Dios, el templo fue terminado. O sea, estamos hablando como en el 516. ¿Sí? Y Jesús lo resumió en estas palabras: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, es verdad que Dios nos ha llamado a predicar la santidad, a predicar la verdad, pero también a animar al pueblo, a vivir para Dios, a dar para la obra, a animarlos también. Como Ageo vino como el profeta del ánimo, ojalá nosotros seamos, a través del mensaje, personas que infundimos ánimo en nuestra gente para hacer la obra de Dios. Pastores, vamos a tomarnos 7 minuticos hasta las 8:35, un descansito, y continuamos con el libro del profeta Zacarías. Amén, pastor. Dios los bendiga.